Papás que dejaron de hablarle a sus hijos, ¿qué pasó? Tuve que prácticamente desheredar a mi madre. Era consumidora de sustancias potentes y se dedicaba a ser cariñosa. Lo más devastador es que arrastró a mi hermanito a ese oscuro mundo, e incluso ofrecía esas sustancias a mis otros hermanos. No pasó mucho tiempo antes de que el proveedor de mi madre la sometiera a una situación aterradora, intentando vender a mi hermana como una prenda más. Afortunadamente logramos recuperarla, pero esa experiencia fue el punto de quiebre para mí. Le dejé claro que no podía volver a tenerla cerca y que prefería que tampoco tuviera contacto con mis hermanos. Ella se mantuvo alejada de mí, pero no así de ellos, y falleció alrededor de 2 años después. Parece una historia ficticia, pero lamento decir que es la pura verdad. Cuando tenía aproximadamente 15 años tomé la decisión de desheredar a mi padre. No fue una elección sencilla, pero mis razones eran profundas. La verdad es que él era bastante duro con mi madre. Nunca llegó a agredirla físicamente, pero las noches en que él estaba en casa rara vez concluían sin que ella terminara en lágrimas durante su matrimonio. Su ira podía estallar por cosas que parecían insignificantes, desde que dejara mis juguetes esparcidos por la sala, hasta que ella dirigiera una mirada hacia otro hombre en la calle. Además, él cargaba con una rivalidad fraternal que lo llevaba a tratar al mundo como si fuera parte de su familia extendida. Si alguien se compraba un auto nuevo, él sentía la necesidad de tener uno aún mejor. Si alguien recibía un ascenso en su trabajo, él buscaba el mismo reconocimiento o se marchaba. Hasta podía enfurecerse si notaba que mi madre prestaba más atención a mí que a él. Y eso cuando yo apenas era un bebé. Nos mudábamos constantemente cuando era pequeño, porque él solía generar antipatía en sus empleos, lo que hacía que fuera difícil mantener un trabajo en cualquier lugar. Pero cuando cumplí 5 años, mi madre decidió que ya no nos moveríamos más y elegimos quedarnos en Kentucky, mientras él se marchaba a Florida. A veces regresaba, y en esas ocasiones deseaba que no viniera. Aunque nunca fue realmente violento con nosotros, hubo momentos en los que me lastimó, aunque debo decir que esas fueron raras. Pero cuando lo hizo, no era para nada un roce amable. Era un exmarino, de esos que tienen una complexión que inspira temor. Recuerdo una vez en que me dio un golpe en la zona baja cuando tenía 12 años, y honestamente estuve a punto de vomitar del dolor. Ese día fue el de la pelea definitiva entre mis padres, y tras su salida furiosa, mi madre solicitó el divorcio y cambió las cerraduras de la casa. Cuando cumplí 13, decidí darle una segunda oportunidad. Quería ver si el divorcio había cambiado algo en él, si había aprendido de sus errores. Durante una de esas visitas, me dijo: «No sé por qué tu madre se divorció de mí, le di 30 años maravillosos». Al escuchar eso, comprendí que nada había cambiado. Así fue que a los 15, decidí cortarlo de mi vida. Le envié un correo expresándole que no quería verlo más. Eliminé todo tipo de contacto con él, y desde entonces no he sabido de él en 12 años. Hoy tengo 27. En un giro de roles inesperado, decidí distanciarme de mi papá. Desde pequeño, la vida me expuso a situaciones que un niño no debería experimentar. A los 3 años presencié cómo él desataba su furia sobre mi mamá, dejándola en un estado crítico, momentos que marcaron el inicio de un desmoronamiento familiar. Cuando finalmente ella logró recuperarse, él nos echó de casa, dejando una estela de abandono. Nunca se hizo cargo de nosotros y, en una ocasión, llegó incluso a mantenernos alejados de nuestro entorno familiar. Durante mi infancia, su enfoque se centró en sembrar en mi mente y la de mis hermanos ideas oscuras, convenciendo de que ciertos grupos eran la raíz de todos los males, incluso llegando a decir que eran seres de otro mundo. ¿Se imaginan eso? La última conversación que sostuve con él fue particularmente perturbadora. Intentó convencerme de que era el mejor padre que uno podría desear y que debía ser más agradecido. Lo sorprendí justo 1 hora después de asistir al funeral de un amigo. Para colmo, cada vez que llegaba el momento de visitarnos, se pasaba el fin de semana sumido en un estado de letargo inducido por sustancias, dormitando sin poder conectar con la realidad. Así que, sí, esa es la razón por la que elegí no hablar más con mi papá. Tenía que desligarme de mis padres. Mi hermana decidió poner fin a su vida hace varios años. Y mi mamá, como era de esperarse, se sumergió en una profunda tristeza. Me llamaba mientras estaba en el trabajo, llorando y gritando, expresando un torrente de palabras sin coherencia. Mi papá no hacía nada al respecto, y ella se negaba a buscar ayuda. Finalmente, perdí mi empleo debido a esta situación. En ese momento, empecé a salir con una chica que, poco después, se mudó a otro estado para asistir a la universidad. Había formalizado su inscripción antes de que comenzáramos a salir.
Las cosas marchaban bien entre nosotros y cuando perdí el trabajo lo interpreté como una señal para trasladarme allí con ella. Mi mamá parecía estar mejor, nos manteníamos en contacto regularmente hasta que un año después comenzaron nuevamente esas llamadas confusas. Pero esta vez dirigió su ira hacia mi novia, acusándola de mantenerme alejado de ella intencionalmente. Incluso insultó a la madre de mi novia, solo porque sugirió que mi mamá viniera a visitarnos. Para ella, eso era como recibir órdenes. Mientras tanto, yo trabajaba todo lo que podía y apenas lograba salir adelante. Los padres de mi novia nos apoyaban cuando podían. Pero mis padres se tensaban por incluso la mención más pequeña de $50. Y luego compraron una casa rodante que únicamente ahondaba en nuestra complicación. Después de eso, tuvimos una intensa discusión sobre su comportamiento. Bueno, yo digo discusión, pero en realidad nunca me prestaban atención. Mi papá, especialmente, siempre gritaba, «Deja de hacer eso», cuando intentaba defenderme. Al final, ella me dijo que necesitaba romper con mi novia y regresar a vivir con ellos. En respuesta, decidí distanciarme de toda mi familia. Me llevo bien con algunos familiares lejanos, pero no quiero arriesgarme a encontrarme con mis padres nunca más. Desde entonces, volvimos al estado original sin que mis padres lo supieran y no planeo hablar con ellos. Pronto voy a cambiarme el nombre. A veces me pregunto si hubiera prestado más atención al comportamiento de mis padres antes, si podría haber hecho algo por mi hermana. No soy padre, pero prácticamente he repudiado a mi progenitor. Es esquizofrénico paranoide, diagnosticado hace unos 12 años. Con frecuencia, escoge despojarse de su medicación. Además, es una persona increíblemente perezosa y egoísta, carente de autocontrol, con una inclinación lamentable a culpar a todo lo que le rodea menos a sí mismo y a sus propias acciones. Durante uno de sus episodios más severos, hace aproximadamente 5 años, ideó un plan para proteger a sus seres queridos, convencido de que una oscura amenaza se avecinaba para corromper el mundo. Su idea era llevar a cabo una salvajada que pondría fin a casi todos sus familiares en un radio de 40 millas, es decir, cerca de 30 personas. En la mira estaban mi primo y su prometida, ya que vivían con él, y luego íbamos Wencia y yo, solo por ser su hijo mayor. A partir de allí, pensaba proceder con el resto. Afortunadamente, mi primo es un verdadero valiente y logró esquivar la escopeta que mi padre tiró. Luego, en un arrebato de valentía, lo enfrentó y lo puso fuera de combate. Esto, por supuesto, ocasionó una fractura en la familia, pero traté de mantener todo unido, incluso durante un par de ocasiones en las que volvió a abandonar su tratamiento. Eso fue hasta que me mudé con él el verano pasado, tras una ruptura especialmente dura. Mintió al decir que lo habían retirado de la medicación, solo para dejarla sin que nadie lo notara. Después de escuchar eso, pasé 3 meses intentando salir de esa situación lo más rápido posible, durmiendo con un cuchillo bajo la almohada y un machete al alcance de la mano junto a mi cómoda. Pasé 5 días sin dormir, completamente aterrorizado por mi seguridad. Finalmente, logré organizar mi vida y escapé de allí a finales de agosto. 2 semanas después, él desapareció. 2 semanas después de eso, encontraron su camioneta abandonada. Una semana más tarde, lo hallaron en un campo al lado de la casa de una anciana, gritando al cielo sobre encontrar al diablo y acabar con él. En resumen, mi padre es un egoísta que deja de tomar su medicación porque no le agrada hacerlo, poniendo en riesgo vidas, incluida la de su familia inmediata, que le den. La primera vez que me mandaron a vivir con mi padre, apenas tenía 3 años. Él era un veterano de Vietnam, un hombre consumido por el alcohol y las sustancias ilícitas, que nos trataba a mi hermano y a mí como si estuviéramos en un riguroso entrenamiento. Debíamos mantenernos de pie en atención sin razón aparente, o nos hacía comer cosas repugnantes convencido de que así forjaríamos resistencia. Consiguió trabajos en construcción realizando tareas sumamente peligrosas. Ganaba mucho dinero, pero rápidamente lo dilapidaba en sustancias y alcohol y al final lo despedían. Tenía demasiado orgullo para buscar ayuda, y así, mi hermano y yo sobrellevábamos el sufrimiento en silencio. Nuestra vida se movía entre albergues para personas sin hogar, callejones, moteles infestados de cucarachas e incluso el cobertizo de herramientas de una anciana en un momento desesperado. Un día, en uno de los hoteles donde nos quedábamos, un terrible suceso tuvo lugar. Alguien perdió la vida, y mientras mi padre estaba en el trabajo, mi hermano y yo decidimos escapar. Nos dirigimos a una gasolinera, donde un amable cliente nos ayudó a contactar a nuestros abuelos, quienes vinieron a rescatarnos. Aquel día, tomé la decisión de desheredar a mi padre, considerándolo un mal ejemplo de la humanidad. Nos trataba como si fuéramos una carga, incapaz de cuidar de nosotros ni de sí mismo. Solo tenía 8 años. Desde entonces no volví a hablar con él.
Ahora tengo 34. 3 semanas antes de mi cumpleaños este año recibí la noticia de su fallecimiento. Se fue debido a una falla orgánica masiva provocada por el cáncer. Su adicción al tabaco, al alcohol y a las sustancias ilícitas finalmente lo alcanzó. Ese día aprendí cosas inesperadas sobre él. Supe que sus últimas palabras fueron sobre mí y mi hermano. Descubrí que había sido parte de las fuerzas especiales del ejército y que había realizado actos verdaderamente heroicos en Vietnam. También entendí cómo el gobierno lo había abandonado, lo que complicó aún más su lucha. Aprendí cuánto realmente se esforzó por criar a mi hermano y a mí para que nos convirtiéramos en hombres de bien, tal como somos hoy. Y lo más impactante fue darme cuenta de cuánto amaba a mi padre, y lo tonto que había sido al rechazarlo. La semana pasada tomé una decisión drástica, decidí distanciarme de mi abuela materna. Después de una reciente separación, estaba tratando de reconstruir mi vida como madre soltera cuando caí en la cuenta de que ella era una presencia tóxica. No solo sus palabras resonaban con un veneno emocional, sino que también había sometido a mi hijo a comportamientos destructivos. En 1997 me topé con algunas de las atrocidades que había cometido, y eso fue el punto de inflexión. Decidí no volver a hablarle y me mudé. Lo curioso es que, en lugar de reflexionar sobre su conducta, optó por propagar versiones distorsionadas entre nuestra familia, acusándome de ser un cúmulo de cosas inaceptables. Afirmó que me había desheredado. Imagín, así de lógico. La mayoría de los familiares se dieron la vuelta y me encontraba rodeada de silencios. Recibía mensajes absurdos de primos, tías y tíos. Realmente has decepcionado a tu abuela, quizás algún día te perdone, tienes que enderezarte. No comprendía de qué estaban hablando. Resulta que ella había estado esparciendo rumores sobre mi supuesto abuso de sustancias, incluso afirmando que me vendía para costear mis vicios. En su mente, representaba a la dulce abuelita inocente, incapaz de hacer algo malo. La verdad es que nunca he tocado una sustancia ilícita en mi vida, apenas si bebo. Por suerte, hay familiares que no se dejan engañar por sus mentiras, aunque sienten temor de acercarse a mí por miedo a ser también objeto de sus descalificaciones. Mi madre, por otro lado, ha sido un bastión de apoyo, diciéndome que está orgullosa de mí por haberme alejado de ella, y confesando que desearía tener el valor para hacer lo mismo. A aquellos que han sido rechazados por sus padres o que han tomado la difícil decisión de distanciarse de ellos, muchos han expresado: desearía todavía tener una mamá o un papá. Y si tú no lo has dicho, te invito a que mires a tu alrededor y observes a tus amigos. Uno de ellos tiene un padre o una madre que sabe de ti, que se preocupa por ti y que quisiera ser ese padre que tanto extrañas. Lo sé porque yo soy la mamá 2, como dice uno de ellos, la versión mejorada para 3 amigos de mis hijos. No es algo extraordinario, simplemente significa que los escucho, a veces los regaño, les doy abrazos, los invito a cenar y les ofrezco un lugar donde pasar las fiestas. La felicidad que recibo de ellos es igual a la que ellos obtienen de mí. Estoy convencida de que hay alguien en tu vida que puede llenar un pequeño vacío de lo que te falta. Sé que no es lo mismo, pero aquí estamos, solo tienes que buscarnos. Quiero desheredar a mi madre biológica. Ella me tuvo, me dio en adopción a mis abuelos y luego tuvo 3 hijos más, a los que mantuvo. Mientras tanto, me decía que ellos me odiaban y que eran unos malvados que me robaron, pero nunca luchó por recuperarme. Cuando le pregunté a mis abuelos qué había pasado, por qué me había dado, su respuesta fue: ella necesitaba $5.000. En el fondo sé que tuve una vida mejor, que se joda. Desde que alguien hizo esta pregunta, la mayoría lo tomó a la ligera, pero yo tengo una respuesta real. Tuve que dar en adopción a una hija porque no tenía forma de cuidarla. Su padre biológico tiene la custodia total. La verdad es que estaba en una situación muy complicada. A los 20 años no tenía ni un centavo, ni siquiera un lugar donde poder decir que vivía. Él tenía 29. Era ingeniero, ganaba mucho más que yo, tenía su propia casa y era una persona muy amorosa. Resumiendo la historia, era obvio que él estaba mucho mejor preparado para ser padre que yo. Decidí firmar la renuncia a mis derechos. No porque fuera una mala madre, sino porque sentí que estaba actuando como una buena madre al reconocer que él podía brindarle una vida mejor. Y tengo que decir, ha hecho un trabajo increíble. Mi hija es saludable, cariñosa, dulce y bondadosa. ¿Qué más podría pedir? La primera vez que sentí que mi padre realmente me había echado de su vida, tenía apenas 11 años. Fue el día en que tomé el partido de mi mamá durante su divorcio. Claro, en ese momento no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba pasando, pero eso no importó. Desde entonces se volvió un extraño para mí, mientras que a mis 2 hermanos menores siempre los llevaban de vacaciones familiares, dejándome a un lado.
Con el tiempo, la relación con mi madre tampoco fue mejor. Cuando finalmente pude mudarme para ir a la universidad, la distancia parecía ser la única salida posible. Ella arrastraba consigo problemas profundamente complejos y, aunque vivía en la misma casa, ya había diseñado una dimensión paralela en su vida sin mí. Recuerdo una noche particularmente oscura, a los 16 años, cuando me sentí mortalmente enfermo. Casi no podía respirar, así que decidí manejar solo hacia la sala de emergencias. El dolor era insoportable, pero, al no haber alcanzado la mayoría de edad, no podía recibir tratamiento sin el consentimiento de un adulto. No podía recurrir a mi papá, así que opté por llamar a mi mamá. En lugar de apresurarse, decidió volver a dormir y, cuando finalmente se levantó, se fue a nadar. Llegó a la sala de emergencias muchas horas después, tal vez 8. Después del divorcio, mi madre quedó sola a cargo de mí y de mis hermanos, y la pobreza se convirtió en nuestra compañera de vida. Muchas veces el agua no servía, vivimos en condiciones deplorables, y ella se declaró en bancarrota en 2 ocasiones. En medio de todo eso, tomó la decisión de gastar varios miles de dólares en inseminación artificial para tener otro hijo. Mi teoría es que, de algún modo, estaba dándose por vencida conmigo y quería comenzar de nuevo con un bebé que, en su visión, estaría libre de las sombras de mi padre, y yo qué tan malo era. La depresión me acompañó desde el divorcio hasta que logré salir de su casa. Nunca he probado las sustancias ilícitas, ni fumado, ni cometido ningún crimen. Inicié la universidad a los 16, lo que me ayudó a escapar de aquella realidad. Siempre estuve en la lista de honor, dedicándome a hacer trabajo voluntario cada semana en una iglesia local. Mis castigos en la secundaria incluían no poder asistir a la iglesia. Estuve 2 años como voluntario en Medio Oriente, obtuve una maestría de Harvard y ahora soy profesor adjunto. Así que, un verdadero fracaso, ¿verdad? Ahora he vuelto a establecer contacto con ambos. Pero sé que nunca tendremos una relación sana de padre e hijo. Principalmente hablo con mi mamá para intentar proteger a mi hermano menor de ella, el que nació de esa inseminación. Justo hace poco, se fracturó el coxis y, a pesar de que no puede caminar bien, mi madre dice que no necesita una radiografía porque no tiene seguro médico. No sé realmente qué puedo hacer al respecto, así que al final, sí, lloraré en sus funerales, pero no por ellos. Lo haré porque recordaré que nunca tuve unos padres verdaderos. Me echaron de casa. Mi padre eligió al aero por encima de mí. Desearía que hubiera comprendido eso antes de intentar acabar conmigo con una hoz 3 veces. Solo tenía 4 años y medio. Ahora es mi madre quien desea desheredarme. Mi hermano y yo solíamos ser su mundo, al menos eso decía. Pero ahora, tras encontrar a su nuevo esposo, un hombre que estuvo con nosotros solo un par de semanas, decidió casarse con él. No solo eso, sino que también nos obliga a mudarnos a mitad del país para vivir con él. Y lo más desgarrador es que ahora expresa que desearía nunca haberme tenido y que me odia. Espero que mi padre reflexione sobre su destino de 60 años y que mi madre experimente la soledad de saber que nunca más tendré un diálogo con ella cuando vuelva a echarme de casa. No es que me sorprenda, ya me ha hecho sentir así en varias ocasiones. Decidí hacer lo contrario, dejé de lado la figura de mi padre. Mis padres se separaron antes de que pudiera recordarlo. Así que cuando era niño, alrededor de los 4 o 5 años, tenía visitas con él. Pasábamos tiempo en todo tipo de travesuras. Lanzábamos fuegos artificiales, jugábamos con pistolas sin apuntarnos entre nosotros y, para completar la diversión, nos dejaba pelear amistosamente con los chicos del vecindario. Era un hombre embriagado por sus propias batallas internas y se quedaba dormido en el sofá cada noche, dejándonos a nosotros manejándonos solos en un ambiente desbordante de incertidumbre. Recuerdo que en la última visita le pedimos su encendedor para quemar un fuerte que habíamos hecho y casi provocamos un incendio en un árbol entero. Su reacción fue desproporcionada. Se enfureció por haberlo despertado de su letargo y, tras controlar el fuego, decidió desquitarse con una brutal reprimenda hacia mi hermano mayor mientras yo buscaba refugio en un armario. Esa fue la última visita que guardo en mi memoria. A partir de entonces no volví a saber de él durante 7 años seguidos. Ni una llamada, ni cartas, ni postales, ni mensajes. Fue mi hermano quien lo contactó en su adolescencia turbulenta. Durante un tiempo llegó a amenazar a mi madre con irse a vivir con él. Cuando finalmente se estableció el contacto, me forzaron a visitar a nuestros abuelos paternos. No fue tan mal del todo. Mi abuelo era un buen tipo, aunque mi abuela se comportaba como un auténtico dragón. En una de esas visitas nos sorprendieron con una cena familiar en la que mi padre apareció con su nueva esposa, presumiblemente feliz, contándonos lo maravillosa que era su vida ahora. Decía que ganaba cerca de $100,000 al año con su propio negocio, bla, bla, bla.
Sin embargo, jamás pronunció una palabra sobre su responsabilidad, sobre el dolor que había causado. Eso nunca me pareció justo. De cualquier forma, mi hermano mantuvo el contacto durante años pidiéndole constantemente cosas a papá, principalmente computadoras nuevas para la escuela o dinero para el alquiler. Pero había un precio. Tenía que soportar cómo él menospreciaba cualquier atisbo de autoestima que pudiéramos tener. Yo nunca le pedí nada, pero de vez en cuando tenía que lidiar con su comportamiento. Finalmente, le envié un correo en el que le dejé claro que no necesitaba su ayuda, que había sido un mal padre y una mala persona, y que no quería mantener ningún tipo de relación con él. Lo bloquearé de todas mis plataformas y, aunque nunca me ha buscado, tengo su número guardado solo para evitarlo. Ha pasado casi un año lleno de tranquilidad desde que no he sabido de él. Lamentablemente, mi hermano aún se ve obligado a recurrir a él de vez en cuando, y yo solo escucho fragmentos de esos encuentros que no puedo controlar. Tenía 14 años cuando mi mamá me entregó mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social, diciéndome que me fuera a la fregada. Desde entonces no hemos tenido contacto. Hoy, con 33 años, han pasado muchos años en los que anhelé tenerla de vuelta en mi vida. Pero, en los últimos años, he llegado a la conclusión de que estoy mejor sin ella. Probablemente no estaría donde estoy hoy si ella aún estuviera en mi vida. ¿Y por qué me echaron? Era un niño problemático, supongo que por la falta de crianza. Decían que no querían que yo fuera una mala influencia para mis hermanos, que son medio hermanos, por cierto. En realidad creo que simplemente no querían lidiar conmigo. Pero, ¿saben qué? Ahora soy el más exitoso de todos mis hermanos con mucha distancia. Aún me cuesta entender cómo un padre puede desheredar a su propio hijo. Pero al menos he dejado de intentar comprenderlo. No necesito entender su mente torcida, eso es problema de ella. Era profesora de psicología social en la universidad y tenía 4 hijos, de los cuales el más pequeño fue adoptado cuando este niño estaba en la primaria. Tenía un mejor amigo que venía a casa todos los días después de clases. Hacían la tarea juntos, cenaban con la familia y realmente parecía que nunca se iba. Un día, mi profesora decidió llamar a los padres de su amigo y comenzó a preguntar sobre su vida familiar. Los padres tenían una buena situación económica. Comida, un hogar cómodo y casi todo lo que se podía desear. Sin embargo, resultó que no querían asumir el rol de padres. Sin ánimos de ofender al chico, ellos querían disfrutar de la vida, viajar por el mundo, hacer cruceros y vivir a lo grande, pero sin el niño acompañándolos. Entonces, llegaron a un acuerdo. Mi profesora adoptaría al niño y sus padres biológicos aportarían dinero cada mes para su manutención. Y de verdad funcionó. Ellos viajaron y mientras tanto pagaban a alguien que se encargara de cuidar a su hijo, quien a su vez fue incluido en una familia que lo quería de verdad. Una historia sorprendente sobre el amor y las decisiones de vida. A los 15 años, fui prácticamente desheredada por mi madre. Esa etapa duró 3 años. Había un chico que me agradaba en mi escuela católica, que había sido invitado a dejar el sistema escolar público. Mi madre tenía conocidos cuyos hijos asistían a la misma escuela que yo, y parece que no me querían nada. Estoy segura de que estaban encantados de espiarme para ella. Utilizaba su red de informantes para descubrir cada chico que pasaba tiempo con él. Colocó un dispositivo en la computadora de casa, me quitó la puerta de mi habitación y me amenazó con mandarme a vivir con mi padre, algo que no deseaba, pues se habían divorciado cuando yo tenía 12 años y ella lo había demonizado. Pero yo pensaba que todo eso era una locura. Así que continué hablando con el chico, que se había convertido en uno de mis mejores amigos. Avancemos a ese verano entre segundo y tercer año de secundaria. Mi madre llenó una solicitud de trabajo para Winn-Dixie a mi nombre y de alguna manera conseguí el empleo. Hizo que mis cheques de pago se depositaran directamente en su cuenta para uso personal. Por supuesto, y prácticamente me obligó a tener ese trabajo para no tener que lidiar conmigo y con mi profunda depresión durante el día. Un día, me enteré por un amigo en común que el chico que me gustaba había tenido un accidente mientras trabajaba. Lo llamé para saber si estaba bien y le envié un correo electrónico esa noche. Al día siguiente, después del trabajo, mi mamá no llegaba para recogerme. Esperé 3 horas y finalmente mi papá apareció en una camioneta con una bolsa de mi ropa. Así que, bueno, tu mamá dice que vas a vivir conmigo por un tiempo. Por suerte, mi padre era una buena persona que veía lo bueno en el chico que me gustaba y creía que, mientras no me volviera adicta a sustancias destructivas ni lo peor antes de graduarme de secundaria, todo iba a estar bien. Así que vivir con él no estuvo tan mal.
Desafortunadamente, ninguno de los dos quería ir a la corte para modificar la custodia, así que aún tenía que ir a ver a mi mamá cada 2 fines de semana. Era joven y creía que ella había abierto una cuenta para que mis cheques se depositaran allí. Continué trabajando, dándole el dinero que intentaba ahorrar para cubrir mi costosa matrícula de secundaria. Sin embargo, cuando me di cuenta de que no recibiría ni un centavo de un verano completo de trabajo, decidí dejar de ir a esas visitas quincenales. Aún podía ver a mi hermano y hermana cuando venían a casa de papá, pero ella había comenzado a hablar mal de mí frente a ellos también. Mi hermano de 5 años me decía que no le gustaba porque yo era una loca y una promiscuente. No hablé con mi madre ni una palabra hasta que cumplí 19. Ese día le informé que me casaría con el chico por el que me echó de casa. Ella acababa de descubrir que tenía cáncer de mama y había obtenido algo de perspectiva. Hicimos las paces, ella pagó la boda y ahora está esperando su primer nieto un día después de nuestro 3er aniversario de bodas. No tenemos planes de dejarla ver mucho al niño. Para resumir, mamá no quería al chico, se quedó con mis cheques de pago y les dijo a mis hermanos menores que era una loca. No hablamos durante 3 años, casi muere, y ahora no está tan desquiciada, pero no verá mucho a su nieto. No he hablado con mi mamá en 4 meses porque ella me desheredó. Mi hermano mayor está en prisión de por vida desde los años 90. Creció tras las rejas, literalmente desde que tenía 17 años, por lo que ya no lo reconozco. Tiene la mentalidad de un convicto, logrando lo que quiere a toda costa. Le dijo a mi mamá que su forma de educarlo fue lo que lo llevó a ese destino. Y desde entonces, ella ha estado sumida en la culpa, dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pida. Mis padres enfrentan dificultades económicas y él ha agotado todos sus ahorros. Además, presentó a un amigo a nuestra familia que estaba atrapado en el ciclo de la adicción. Este amigo, que había sido paralegal, prometió a mis padres que conseguiría la libertad para mí. Hermano, no sé cómo podrían liberar a alguien por asesinato, pero cada vez que parecía a punto de tener éxito, surgía algo imprevisto. Se mudó a nuestra casa, y yo empecé a expresar mis dudas sobre él, advirtiendo a mi mamá que lo consideraba sospechoso y que no parecía actuar con buenas intenciones. Ella no me escuchó y me dijo que, si no me gustaba, podía irme. Él pidió a mis padres $5.000 prometiendo que con eso lograrían traer de vuelta a mi hermano. Se marchó, robó el auto de mi hermano y no hemos vuelto a saber de él desde entonces. Ya han pasado 5 años. Recientemente tuve una discusión con mi papá, en la que le mencioné cómo mi mamá está ciega a la realidad, que no ha estado emocionalmente presente para mis otros 2 hermanos y para mí desde que tenía 7 años. Cuando tenía 11, mi mamá me confesó que la única razón por la que seguía viva era por mi hermano en prisión. Necesita apoyarlo y asegurarse de que esté bien. Le dejé claro a mi papá que mi hermano ha destrozado nuestra familia y que él es el motivo de nuestras dificultades. Ya le había comentado esto a mi mamá, pero solo llora y me pide que me aleje. Esta vez, mi papá se lo contó a ella, y mi mamá le comentó a mi otro hermano que, si esa era mi forma de pensar sobre mi hermano, entonces esa sería nuestra última conversación, preferiría tenerlo en su vida que a mí. Esto ocurrió justo antes de Navidad y fue mi primera Navidad sin familia. Resultó bastante difícil. Afortunadamente, mi novia y su familia me acogieron durante las festividades y me trataron como uno de ellos. Sueño con mi mamá y con los momentos que compartíamos en mi niñez, y me duele pensar en una vida sin ella, pero la turbulencia que me ha causado es inmensa. Es como si estuviese atrapada en una adicción, pero a la figura de mi hermano. No puedo quedarme ahí viendo cómo se hace esto a sí misma y a nuestra familia. Nunca he causado daño, soy el único de mis hermanos que no ha pisado prisión, que no ha tenido problemas con las sustancias ilícitas ni ha estado involucrado en pandillas, y soy el único que se graduó de la secundaria. La única razón por la que quise graduarme era para hacer felices a mis padres. Soy el más joven y el único con una carrera y un futuro prometedor. La verdad es que extraño muchísimo.